llena de noticias, entre ellas pues el día viernes, perdón, se notificaba que ya entramos en semáforo amarillo o vamos a entrar a partir de estos días en semáforo amarillo. Eso nos invita pues a estarnos preparando para las cosas que vienen como iglesia, poder tener pues listas ya nuestras instalaciones para que podamos reunirnos nuevamente cuando se dé la oportunidad. Sabemos que lo acordado es hasta que haya semáforo verde y pues vamos a estar pendientes, atentos a lo que dicen las autoridades y a lo que veamos también en cuanto a las diferentes situaciones. Pero damos gracias a Dios porque hoy nos permite reunirnos de esta manera. Sabemos también que es un día especial, el día de mañana, pero sabemos que también nosotros estamos enfocándonos en la palabra de Dios. Hemos estado meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y hemos hablado cómo este libro de los Hechos viene siendo una continuación del Evangelio de Lucas, como Lucas, que escribe a Teófilo, también escribe en el Evangelio, también escribe al mismo Teófilo ahora en el libro de los Hechos. Y cómo inicia hablando de ese periodo, este libro de los Hechos, que pasó el Señor Jesús, ese periodo de 40 días que pasó el Señor Jesús entre su resurrección y entre la ascensión. Cómo les dio la encomienda, el trabajo, la tarea de anunciar las buenas nuevas de salvación a sus discípulos, y cómo también les anunció que habría de regresar nuevamente, que habría de venir nuevamente, cómo la iglesia comenzó a prepararse. Eso lo vimos en el primer capítulo. Ese grupo de 120 discípulos comenzó a prepararse de diferentes formas, primero en unidad, con oración y asignando ciertas responsabilidades. Vimos del capítulo 2 al capítulo 7 cómo surge la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, una iglesia que comenzó a crecer en una forma tremenda, y cómo dieron los primeros pasos para estar como iglesia desarrollándose. Hablamos de el principio de la unidad, hablamos de la centralidad de las escrituras y hablamos de la dependencia de Dios cuando estudiamos un poco o meditamos un poco sobre estos pasajes, específicamente la iglesia de Jerusalén. La semana pasada vimos cómo Dios saca a esta iglesia de su zona de confort a través de una persecución para que vayan a cumplir con la tarea que Él les había encomendado, y cómo usa a hombres sencillos como Esteban primero, como a Felipe para establecer también una nueva iglesia allá en Samaria, y a Ananías para discipular al apóstol Pablo, quien sería uno de los líderes también importantes más adelante. Hoy nos estaremos enfocando en estos capítulos 10 y 11, aunque solamente hemos leído, o bueno, nuestro hermano Salomón nos ha permitido conocer esta parte del capítulo 11. Estaremos meditando sobre estos dos capítulos, el capítulo 10 y el capítulo 11. La primera parte del capítulo 11 es un resumen de lo que se habló, de lo que nos narra el capítulo 10. Y hablaremos específicamente de el Evangelio, cuando llega el Evangelio al hogar, o el Evangelio llega al hogar. Y cuando el Evangelio llega al hogar, tenemos que decir en primer lugar que no es una casualidad, sino es parte del plan de Dios. No es una casualidad, sino es parte del plan de Dios. Estos dos capítulos nos narran el cumplimiento de algo que había sido anunciado por los profetas y que el Señor también les había dicho a sus discípulos, pero que al parecer ellos como que no lo habían entendido del todo. El Evangelio tendría que llegar a todas las naciones. El Evangelio tendría que ir a todas las naciones. Ellos tal vez estaban pensando que por la dispersión de los judíos, la dispersión que habían vivido los judíos, el Señor, cuando les dijo a todas las naciones, iban a ir a compartir las buenas nuevas a los judíos que estaban en todas las naciones. Pero lo cierto es que desde la antigüedad, y podríamos irnos desde Adán o desde Abraham, cuando Dios llama a Abraham, le dice: en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y varios de los profetas anunciaron esto, que el evangelio iba a ser para todas las naciones. Isaías, Zacarías y varios de los profetas de una o de otra forma anuncian que el evangelio habría de llegar a todas las naciones. El Señor Jesús también se los dijo de diferentes formas a sus discípulos, pero en especial en este capítulo 1 del libro de los Hechos, el versículo 8, cuando da esta encomienda, esta tarea, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén era la ciudad capital, Judea era, podríamos decir, el país que formaba la parte del sur, la región del sur. Samaria era la capital del reino del norte, que ya en ese entonces pues eran algo completamente dispersos. Eran los judíos de las 10 tribus que se habían separado, pero que también muchos de ellos no querían seguir las tradiciones conforme a la ley. Por eso había cierta enemistad entre los judíos y los israelitas, la parte del norte. Pero cuando el Señor Jesús dice hasta lo último de la tierra, no estaba hablando solamente de los judíos o israelitas de esta nación que vivían lejos o que a ellos se les iba a predicar el evangelio. Hoy, después de 2000 años, podemos decir que el evangelio ha llegado prácticamente hasta lo último de la tierra. Recuerdo en los años 90 surgió un término que le llamaban la ventana 1040. ¿Qué es la ventana 1040? La ventana 1040 habla de una región en el mundo donde el evangelio ha sido muy difícil que penetre, que tiene que ver con todo el norte de África y gran parte de Asia, Asia occidental, Asia central, Asia meridional, Asia oriental. Y se dice que en esta región del mundo habita más de 2/3 de la población de la tierra. Es donde hoy día están los musulmanes, los hindús, los budistas, los animistas y muchos gobiernos en los países que se encuentran en esta zona son o han detenido el crecimiento del evangelio, están en contra del evangelio. Pero hoy podemos decir que nosotros nos encontramos en una latitud completamente diferente, y podríamos también decir que en lo último de la tierra, y la salvación a todas las naciones de la que hablaba el Señor Jesús nos incluye a nosotros, a los mexicanos de este siglo XXI. Y se narra, y lo que se narra en estos capítulos 10 y 11, es algo que a nosotros nos debe interesar mucho porque nos afecta directamente. Nos habla principalmente ahí en este pasaje de dos personajes. Uno que era Cornelio, que era un centurión, es decir, era alguien no judío, era un romano. Ahí dice que era de una compañía que se llamaba La Italiana. Este título de centurión originalmente se les daba al jefe de 100, pero después ha habido algunos estudios y no precisamente eran jefes de 100, algunos eran jefes de 80, algunos jefes de 60 y unos jefes de 30, pero eran personas principalmente de experiencia, que no se les daba a los jóvenes, sino se les daba a líderes que comandaban, dirigían a cierta gente. Y lo que podemos ver es que esta persona formaba parte de la milicia romana, era alguien que tenía también cierta autoridad y cierta influencia sobre muchos aspectos en la vida de las personas. A mí me ha llamado la atención mucho esta parte porque a veces nosotros en el contexto que vivimos aquí, a veces a la milicia o a las personas que se dedican al aspecto de la seguridad pública, como los policías, muchas veces como que los segregamos, como los que los apartamos, como que este tipo de personas no tienen que ver mucho sobre todo con buscar a Dios. Recuerdo en una ocasión que me llamó mucho la atención estaba
un grupo de los que hoy llamaríamos granaderos. Me tocó ir de parte del trabajo a ver o atender una situación de un desalojo, pero estaban estas personas comiendo, porque llevaban todo el equipo para comer y todo, y uno de los jefes los tenía ahí a todos reunidos y les estaba compartiendo el evangelio. El jefe era el que les estaba hablando de las buenas nuevas de salvación. Entonces me acordé precisamente de Cornelio y de la influencia que él tenía sobre sus subordinados, y cómo él también estaba, siendo alguien temeroso de Dios, compartía de las buenas nuevas. Entonces, este personaje era alguien no judío, alguien no israelita, alguien no perteneciente a lo que llamaríamos el pueblo de Dios, pero el mensaje iba a llegar a él. El otro personaje que vemos también ahí, que es muy importante, además de algunos otros que vemos, es Pedro, el apóstol, que ya estaba trabajando en la responsabilidad que el Señor Jesús le había encomendado cuando le dijo: apacienta mis ovejas. Dios le estaba dando instrucciones precisas a ambos, por un lado a Cornelio, por otro lado a Pedro, y les hacía ver que el mensaje de salvación era algo importante, que tendría que exponerse a todos. Pedro, él no entendía, porque él pensaba que el evangelio también iba a ser solamente para los judíos, y es necesario que él vea esta visión, o que Dios le presente esta visión, para que él pueda considerar, tomar en cuenta, tomar en serio, ir a predicar el evangelio a los no judíos. Entonces, lo primero que veo en este sentido es que cuando el evangelio llega al hogar, no es una casualidad, es parte del plan de Dios. Dios estaba obrando desde la eternidad para que el evangelio no solo llegara al hogar de Cornelio, sino llegara a nuestros hogares el día de hoy. Hoy estamos viendo y viviendo alguna situación, y lo que estamos viviendo no es una casualidad. Dios está permitiendo que el evangelio a través de estos medios pueda llegar a muchos lugares que nosotros no nos imaginábamos o no pensábamos que iba a llegar también el evangelio. La otra cosa que veo, además de que no es una casualidad, es que precisamente al pensar en esto, que cuando el evangelio llega al hogar no es una casualidad, lo debemos de considerar con seriedad. Debemos de pensar precisamente que el evangelio es algo serio, es algo importante, incluso podríamos decir es algo de vida o muerte. Y es algo que no debemos de tomar a la ligera. Y aquí vemos la posición de estos dos personajes. Por un lado Cornelio, y por el otro lado Pedro. Y lo que veo es que los dos entendieron de la trascendencia, de lo importante que es esto, y lo tomaron muy en serio. Tal vez uno considera algunas cosas, bueno, está bien, es importante, ahorita le voy a dar su momento, o cuando llegue la ocasión lo voy a hacer. Pero lo que vemos en ellos, y vamos a verlo en este momento, es que actuaron de una forma considerando lo importante, lo trascendente que era esta. Entonces ambos entendieron la situación y le dieron la importancia. ¿Cómo lo hicieron? La primera cosa que veo que cómo hicieron, que consideraron importante, es que para cumplir el compromiso hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. O sea, hay veces que decimos, eso es importante, pero no queremos dedicarle el tiempo y el esfuerzo. Si nosotros queremos ver a nuestros hijos que se desarrollen en ciertos aspectos, tenemos que dedicarles tiempo y tenemos que dedicar esfuerzo. No es fácil la tarea de la docencia. Ahorita muchos se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Que no es fácil enseñarles a veces cosas que nos parecían muy sencillas, ver cómo cuesta trabajo a veces enseñarles. Y cada uno de estos dos personajes hicieron algo importante, dedicaron tiempo y esfuerzo. En el capítulo 10, verso 5 al 8, vemos cómo se presentó el ángel, y no solo el ángel le dijo a Cornelio que enviara a Jope, que era donde nos habíamos quedado la semana pasada, donde se quedó Pedro. Ahí estaba Pedro, que enviara a Jope a Pedro para que viniera.
y que entonces le dio la dirección, le dijo dónde lo podía encontrar. Y dice en el versículo 7 que cuando se fue el ángel, ya una vez que se fue el ángel, Cornelio llamó a sus criados y dice que también a un devoto soldado que le asistía y los envió a Jope. Un poco para tener el contexto, dice que inmediatamente no irían en caballo, camello, eso no nos describe nada de eso. Estaríamos hablando de una caminata a un buen paso, a 6 kilómetros por hora, que ya es bastante aprisa. Estaríamos hablando de una caminata de 8 horas, lo que representa ir a este lugar. Y entonces, ya también por lo que nos describe el pasaje, cuando esto lo vio Cornelio, ya eran más de las 3 de la tarde en que sucede todo esto y entre que manda a sus siervos. Lo que vemos describe que al día siguiente, a las 12 del día, ya iban llegando a donde estaba Pedro. Un recorrido más o menos largo. Y cuando viene Pedro, también, bueno, los recibe, los hospeda y dice al otro día nos vamos. En total, entre esto que nos narra el pasaje, se tardan aproximadamente unos 4 días, porque es lo que dice Cornelio. Dice, se tomaron 4 días desde que vio la visión, en que los mandó, en lo que hablaron con Pedro, en que Pedro los recibió, entre que se pusieron de acuerdo, regresaron. Probablemente Pedro iba en un paso más tranquilo o ya iba un grupo más numeroso, porque dice que también algunos de Jope los acompañaron. Y entonces llegaron a este lugar. Y lo que veo entonces es cómo dedicaron este tiempo y este esfuerzo, se dieron a la tarea de cumplir con lo que el ángel les había pedido. Algo más que veo que hizo Cornelio, que nos habla de tomar en serio lo que él estaba viviendo, lo que él estaba siendo o lo que le había sido transmitido por Dios, es que dice que convocó a parientes. Versículo 27. Bueno, primero en el versículo 24 dice, al otro día entraron a Cesarea y Cornelio, los que estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es decir, Cornelio tomó muy en serio esto y dijo, esto es algo muy importante, esto es algo trascendental que no me puedo quedar callado, tengo que compartírselos a todos mis parientes, tengo que hablárselo a todos mis amigos íntimos, a todas las personas más cercanas a mí. Y ahora sí, en el versículo 27 dice, y hablando él, entró, ¿quién? Hablando Pedro con Cornelio, estaban hablando, entró y halló muchos que se habían reunido. Entonces, no habían poquitos cuando Cornelio trajo a Pedro, sino había mucho. Y lo que estamos viviendo el día de hoy, decía, en nuestro contexto, a lo mejor algunos de ustedes me van a decir, bueno, es que hoy no puedo traer a mucha gente aquí a mi casa, pues se supone que estamos aislados, pero sí podemos hacer algunas cosas. Dios nos está, yo creo que no ha sido una casualidad lo que ha pasado desde el año 2020 a lo que estamos viviendo el día de hoy. No creo que es una casualidad que Dios nos ha sacado del templo, literalmente nos sacó del templo y estamos en nuestras casas ahí, el evangelio recibiéndolo cada semana, a lo mejor los cultos del miércoles y estos cultos los domingos. Permítanme un segundo. Y creo que no es una casualidad eso que estamos viviendo en este momento, porque Dios está obrando, está actuando y nos está llevando, quizá sacando de nuestra zona de confort, como lo vio la iglesia de Jerusalén, y nos está llevando a compartir las buenas nuevas de salvación. Y lo más interesante es que llevó el evangelio a nuestros hogares. Nosotros, es algo que no está sucediendo por casualidad y además es algo que debemos de tomar con responsabilidad. Que sí podemos hacer algunas cosas, por lo menos con todos los que están ahí en casa, todos los que nos podemos reunir. Y además debemos de tomarlo en serio y podemos invitar a algunas personas, tal vez pasar el enlace y decirle, oye, te invito para que escuches la palabra de Dios.
No estamos, no estamos solos. Hoy podemos ver que estamos algunos reunidos y debemos de considerar en hacer esto, lo que Dios nos está llamando a hacer en este momento, lo que Dios nos está llamando a que nosotros podamos de una, de otra manera, con ciertas limitaciones, sí podemos hacer, sí podemos anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, debemos, algo también que creo que es importante que tenía aquí, y ahora estoy viendo, es que como es algo importante, debemos de prepararnos. Hoy día, ustedes saben que muchos están tomando clase en línea y algunas de las cosas que les piden, por ejemplo, a los alumnos, yo he visto, porque, bueno, tengo mis nietos que están tomando clase en línea, muchas de las ocasiones lo que los maestros les dicen, quiero verte, quiero ver cómo estás. Y entonces pues le piden a los chiquitos que abran la cámara para que vean cómo es la situación, cómo están. Y ahí pueden ver los maestros, pues si están peinaditos, si se arreglaron para la clase, si prepararon su material, porque a veces le piden a los alumnos, a ver, que la cámara se vea lo que tú estás haciendo en tu cuaderno. Y entonces eso es importante porque el maestro puede saber y puede darse cuenta si realmente los alumnos están viendo. Quizá nosotros, pues, no hemos querido ser tan estrictos y decir, a ver, hermanos, queremos ver todos, pero creo que es algo que debemos de considerar con seriedad y debemos de decir, bueno, apartar mi tiempo, estar listo, tal vez asearme, estar preparado, disponer el lugar, el tiempo, la forma para escuchar la palabra de Dios, además de invitar y de compartir con otros. Cosas que veo que hizo Pedro que nos habla de que fue importante también para Pedro. No solo dedicó el tiempo y se esforzó porque representó el salir caminando esos 48 kilómetros nada más de ida, y eso que era una ciudad cercana, era una ciudad próxima. Jope a Cesarea era una ciudad que no era una distancia en aquellos tiempos tan larga, pero sí le representó el salir e ir a presentar el Evangelio a ese lugar. Lo que veo también que Pedro hizo en una forma seria para tomar en cuenta lo que Dios le estaba mandando, la encomienda, es la predicación. Lo que Pedro expone en ese lugar. Primero él llega al lugar y quiere saber cuál es la razón por la que fue llamado. Y una vez que Cornelio le expone la razón por la que fue llamado, cómo había tenido esta visión del ángel, cómo el ángel le había dicho que le trajera y que era lo que tenía que Pedro decirle. Vemos el versículo 34, que Pedro comenzó a hablar y comenzó a decir que él entonces había entendido que Dios no hacía acepción de personas, que igual era para Dios el judío que el no judío. Y esto es muy interesante porque entender esta parte que Dios no hace acepción de personas tiene que hacernos reflexionar a nosotros sobre a quién le queremos compartir el Evangelio, porque muchas veces nosotros solamente queremos compartirle el Evangelio a cierto tipo de personas, a las que consideramos que sí son dignas de oír el Evangelio. Y lo que está diciendo aquí Pedro es que muchas veces nosotros tendremos que compartirle a personas que nosotros no consideramos que sean dignas de oír el Evangelio. Y entonces eso debe de llamarnos a nosotros la atención y ponernos en guardia para decir, Señor, realmente a lo mejor nosotros no estamos compartiendo a todos los que debemos de compartir, porque tal vez nosotros estamos haciendo diferencias de personas y pensamos que solamente unos deben de recibir el Evangelio y otros no deben de recibir el Evangelio, aún en nuestra propia familia, aún entre los más cercanos, aún entre nuestros amigos, los que menos pensamos que pueden ser los que Dios va a tocar. Esas son las personas que Dios va a tocar. La siguiente cosa que habló Pedro en su discurso, dice que Dios
le había dado el evangelio, o él había entendido que Dios le había dado el evangelio de la paz a los israelitas. Fíjense el versículo 36. Y él pensó que pues solamente, dice, era para ellos. Dice versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Él entendía que el evangelio era para los judíos, a Israel, a los israelitas, pero ahora él podía ver que este evangelio de la paz no era solamente para Jesucristo. ¿En qué consistía el evangelio de la paz? ¿O por qué era necesario el evangelio de la paz? ¿Qué quiere decir esto del evangelio de la paz? Evangelio, la palabra literalmente quiere decir las buenas noticias. ¿De la paz con quién? Bueno, las buenas noticias porque el hombre y Dios, o Dios y el hombre estaban enemistados. El hombre ofendió a Dios y se enemistó con Dios, y Dios lo apartó de él. Pero Dios, que es amor, Él quiere que haya paz y quiere traer la reconciliación. Por eso manda las buenas noticias de la paz. ¿A través de quién? De Jesucristo. Nuevamente lo leemos, el 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio, las buenas noticias de la paz, las buenas noticias de la reconciliación entre Dios y el hombre a través de Jesucristo. Este es nuestro Señor. Su obra, su ministerio, todo anuncia Pedro, habla del ministerio del Señor Jesucristo en esta predicación del versículo 37 al 40, habla desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. En esos pocos versículos dice, desde que Jesús vino y fue bautizado ahí con Juan hasta la resurrección, todo esto hizo el Señor Jesús, y todo esto, esta obra que hizo fue para reconciliarnos con Dios. Esto es el proceso, o todos los que estuvieron en este proceso de conocer lo que el Señor Jesús hizo en todo este periodo, les fue encomendado ser testigos del Señor Jesús. Versículo 41 y 42 dice, nos mandó que predicásemos, leo el 42, al pueblo y testificásemos que Él es Dios, que ha puesto por juez de vivos y muertes. Finalmente, en el versículo 43, ahí está el corazón del evangelio, el corazón del mensaje de Pedro. Dice el versículo 43, ¿de quién? De Jesús, dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyen, recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese es el corazón del evangelio, que el Señor Jesús vino, sufrió, murió, resucitó para que nosotros podamos tener vida, y todo aquel que cree en esto, no solamente que cree en Dios, no solamente que cree en Jesús, sino que cree que Jesús vino y sufrió y murió en su lugar, van a recibir el perdón de los pecados. Ese es el mensaje del evangelio, son las buenas noticias de la paz. Lo único que necesitamos hacer es creer que Jesús murió en nuestro lugar. Entonces, cuando Pedro termina este sermón que predicó ahí con Cornelio, o con toda la familia de Cornelio y con los muchos que estaban ahí reunidos, sucedieron dos cosas. Primero, que Dios de su parte dio reconocimiento formal a otros que no eran judíos del pueblo de Dios. Dice ahí que recibieron el Espíritu Santo, que otros que no eran judíos también podían creer en Él como Salvador y podían ser recibidos. Entonces, la primera cosa fue que Dios de su parte Él formalizó que no solamente el pueblo judío era quien había de recibir la salvación. Y la otra cosa es que también Pedro, los cristianos que iban ahí con él, lo formalizaron. ¿A través de qué? A través del bautismo. ¿Cómo recibimos a las personas como miembros de la iglesia? A través del bautismo. ¿Cómo decimos que alguien forma parte ya del pueblo de Dios? Cuando esa persona hace una pública profesión de fe, es decir, delante de todos reconoce que cree en Jesucristo y es bautizado. Leemos en el versículo 47. Entonces Pedro respondió,
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, para que han de recibir el Espíritu Santo también como nosotros? Y entonces se formalizó. Cuando el Evangelio llega al hogar no es una casualidad. Cuando el Evangelio llega al hogar es algo que debemos de tomar en serio, tomar las cosas muy, muy en serio y hacerlas realmente en serio, porque es algo de vida o muerte. Es algo que trasciende mucho. Tú quieres ver un cambio en muchas cosas, tenemos que ver ese cambio en nuestro hogar. Tenemos que empezar en nuestro hogar y tomar con seriedad lo que son realmente las buenas nuevas de salvación en nuestro hogar. Que haya en nuestro hogar ese cambio. Que haya en nuestro hogar, entre los que vivimos, ese reconocimiento de parte de Dios y ese reconocimiento como iglesia de que formamos parte del pueblo. La tercera cosa que veo cuando el Evangelio llega al hogar es que hay oposición. El capítulo 11, que nos hizo favor de leer nuestro hermano Salomón, nos narra cómo hubo cierta oposición. Versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciéndole, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bueno, esa fue la oposición en aquel momento. Quizá hoy, en nuestro contexto, nosotros podemos ver diferente tipo de oposición. Pero algo cierto es que siempre que llega el Evangelio al hogar, va a haber oposición y va a costar trabajo. Las cosas no van a ser sencillas. Todo lo que leyó nuestro hermano Salomón de este capítulo 11 repite o narra lo que sucedió en el capítulo 10 y también nos narra por qué está Pedro hablándole a estos judíos, por qué Pedro les está anunciando esto o les está explicando esto. ¿Por qué se lo está diciendo Pedro? Se los está diciendo el apóstol Pedro, porque no todos entienden, no a todos les cae el 20, incluso a las personas dentro de la iglesia. Lo que vemos es que eran personas dentro del pueblo de Dios que no estaban contentos porque estas personas habían recibido el Evangelio. No estaban del todo felices porque estas personas habían recibido el Evangelio. Pero Pedro se da la tarea de explicarles. Y eso también requiere un compromiso. A veces hacer ese trabajo de que tenemos que entender todos lo que Dios está haciendo, la forma en que Dios está obrando, no es fácil. Hoy día Dios está obrando y está haciendo cosas en medio de su pueblo de muchas formas, a través de esto, a través de esta forma en que estamos compartiendo la palabra en este día. Y algunos están contentos, otros no están contentos, pero lo ideal es que todos podamos entender qué es lo que está haciendo Dios en medio de nosotros y qué es lo que Dios, la forma en que Dios obra. Leo el versículo 14, Él te hablará palabras. Pedro está explicándole a los discípulos que estaban contendiendo con él lo que Cornelio había dicho, que había sido la visión, y dice, Él te hablará palabras, es decir, Pedro le iba a hablar palabras a Cornelio por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Aquí me viene una pregunta, ¿por qué el ángel que fue a ver a Cornelio no simplemente le dijo, pues tú puedes ser salvo a través de Jesús? ¿Por qué el ángel no le predicó el evangelio? ¿Por qué tenía que ir Pedro? Sabemos que a los ángeles no les está les está permitido a ellos anunciar el evangelio, sino que Dios nos ha dado esa tarea a nosotros como iglesia. Y es una tarea muy especial. Y Dios obra de esta manera para que todos podamos entender lo que Él está haciendo. Cuando nosotros hablamos el plan de salvación, el evangelio de la paz, son palabras que pueden salvar a otros y Dios quiere usarnos a nosotros. La segunda parte del capítulo 11 habla del surgimiento de la iglesia en Antioquía, que fue una iglesia, podríamos decirlo así, de gentiles, de no judíos, de personas que no eran judíos. Y Dios está de una forma especial sellando ahí que el evangelio iba a llegar a todas las naciones. Dice que ahí se les llamó por primera vez a los discípulos cristianos. Por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos.
Dios estaba obrando. Y dice cómo llamaron a Bernabé y cómo Bernabé trajo a Pablo y cómo comenzaron estos cristianos. A la última parte, cuando habla de Ágabo, que profetizó, recibió la profecía de que Jerusalén iba a tener necesidad, habla de cómo estos cristianos que eran los que no querían, estos cristianos que eran los que no consideraban dignos de que ellos conocieran el Evangelio, iban a ayudar a los otros cristianos, a los de Jerusalén. Iban a ver por ellos, y por lo que podemos entender es, históricamente fue muy fuerte el apoyo que estos cristianos dieron para la iglesia de Jerusalén, para los primeros cristianos. Dios llega a nuestro hogar. Y hoy es un día especial, decía hace un momento, bueno, el día de mañana, el día de las mamás, y hablar sobre las mamás y el hogar es algo importante. Y a lo mejor algunos dirán, bueno, yo no veo aquí el aspecto del trabajo materno, del trabajo, pero el trabajo de la obra del Señor está puesto en cada uno de nosotros y Dios nos da una responsabilidad. Efectivamente, sí, la mamá tiene un rol muy importante. Efectivamente, algunos de nosotros tenemos una tarea que realizar con los que están ahí con nosotros en el hogar, pero debemos de considerar que no es una casualidad. Si hemos conocido el Evangelio, que es algo importante y que Dios está obrando a pesar de que haya oposición y a pesar de que veamos situaciones difíciles. La invitación en esta hora que Dios nos hace. Aquí estamos listos, nuestros hogares están dispuestos y es para que hoy día nosotros estemos dispuestos para anunciar las buenas nuevas de salvación. Aquí en el lugar donde Dios nos ha puesto, aquí en lo último de la tierra. Y de aquí Dios nos va a llevar mucho más lejos. La invitación que nos hace la palabra de Dios es que estemos atentos, dispuestos a hacer lo que Dios nos pide. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, gracias por las cosas que recibimos de ti, gracias porque nosotros no hemos hecho nada bueno, es tu gracia, tu bondad, tu misericordia, lo vemos todo el tiempo. Y que a pesar de las cosas que están pasando, Señor, tú sigues permitiendo que en nuestros hogares recibamos de tu gracia del Evangelio de la paz. Toca a cada hogar aquí representado y síguete manifestándote y obrando, Señor, en medio de tu pueblo. Señor, te alabamos, te exaltamos, te damos la honra y la gloria, pues eres bueno, Señor, con nosotros. Manifiéstate, Señor, pues te lo pedimos. Toca a cada corazón con el Evangelio de la paz, con las buenas nuevas de reconciliación a través de Cristo Jesús. Te alabamos y te exaltamos y te pedimos esto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.